También hay que señalar que no simplemente fue la masacre del Aro, tristemente, y no simplemente operó la fuerza pública. Voy a pedirle a Master que porfa esté atento con unas imágenes que necesito que pongan pausa, porque necesitamos analizar qué fue lo que dijo Salvatore Mancuso, porque no solo mencionó que este hombre, Pedro Juan Moreno, era uno de los principales auspiciadores, sino que también dijo que para cometer la masacre de La Granja en junio de 1996, pues Santiago Uribe al parecer habría participado. ¿Y cómo habría participado el hermano del entonces gobernador de Antioquia en esta masacre? Pues con el grupo de los 12 apóstoles. Porfa, si podemos poner en imágenes, en máster, el reel de Mancuso Santiago Uribe 12 apóstoles para mostrar a la audiencia pública cómo fue que este hombre en la JEP, aquí podemos observar básicamente en las fechas que Salvatore Mancuso mencionó, el 16 de mayo, ante la JEP mencionó que el grupo de los 12 apóstoles había permitido el acceso a la granja y también que pues ellos operaron con este grupo paramilitar en Yarumal, Antioquia. Y esta segunda imagen, si podemos ponerle pausa un segundito, menciona que básicamente Salvatore Mancuso en New York habla de Rodrigo Pérez Alzate, quien es el comandante de ese entonces de los 12 apóstoles, y menciona algo curioso, y es que este hombre era quien entregaba armas en toda la zona de Córdoba aproximadamente entre el 94 y 95. ¿Qué pasó después con Rodrigo Pérez Alzate? Pues que llegó a Yarumal, Antioquia a mediados del 96 y a partir de ese momento se convirtió en la cabeza y dirección de los 12 apóstoles, que después tuvo para mediados del 94 como su desestabilización, ya que la policía de ese entonces quería como desmantelar este grupo, pero ese grupo no se desmantelizó, simplemente las personas que estaban ahí cambiaron de nombre, pasaron a llamarse el Grupo de Pérez, precisamente este hombre, y pues de ahí básicamente se comete esta masacre. Salvatore Mancuso no es el único personaje que ha mencionado que los 12 apóstoles estaban ahí, que operaron y que Santiago Uribe era uno de los integrantes, o más bien pero Mancuso en la entrevista con Coronel, y también para que continúe Julián con el relato, habla de esas reuniones precisamente que hizo con el presidente Álvaro Uribe Vélez, ¿no, Julián? Sí, pues digamos que Mancuso reiteradamente se ha ratificado en algo que ha venido diciendo concretamente desde 2008, y es que él sí se reunió supuestamente con Álvaro Uribe en distintas ocasiones, particularmente en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería. Mancuso señala que él asistió al ubérrimo, describe algunas circunstancias de tiempo y modo y lugar. Sin embargo, Uribe siempre salía a desmentirlas. Pero antes de mostrar qué dijo Mancuso, yo, por ejemplo, quería preguntarle a Laura, cuando una persona, digamos, ha oído todo este relato de Mancuso, por ejemplo, este año, por decirlo así, en el año 2024, ¿qué queda en la memoria, por ejemplo, de personas como tú? Si tú crees que hay una acusación, que hay una reiteración contra el expresidente Uribe, o si crees que hay elementos claves que se tienen que analizar del testimonio de Mancuso que probarían que sí se reunió con Uribe, por ejemplo. No, yo creo que es muy diciente que un ex jefe paramilitar diga que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe, y sobre todo porque no es el único que lo ha dicho. Pues a lo largo de estos años, otros más paramilitares aseguraron que se reunieron con él. Solo a nosotros nos lo dijo Pablo Hernán Sierra, dijo que Uribe era como el comandante supremo de ellos, lo cual es una afirmación grave, y creo que, no sé si todos se pusieron de acuerdo para decirlo eso, pero pues es grave la acusación, y creo que es suficiente tener el testimonio de estos jefes paramilitares para tener en cuenta como prueba máxima. Pero digamos, delincuentes como Mancuso también mienten, sí, también dicen mentiras, pero ¿te da la sensación de que es un testimonio creíble o que es un testimonio mentiroso? Pero porque todos mentirían. O sea, digamos, para mí es creíble porque no solo lo ha dicho Mancuso, otros paramilitares lo han dicho, porque todos se pondrían de acuerdo para, pobre Uribe, irse en contra de él. ¿Ustedes qué opinan? No, pues Uribe dice, como yo los extradité, hay una venganza criminal en mi contra, entonces se amangualaron contra mí, pero... Igual no solo hablan de reuniones, sino también, por ejemplo, de órdenes que dio Uribe para que, digamos, más adelante lo analizaremos, pero por ejemplo, lo que pasaba en FIPAS, que era la organización que fundó un Abelardo de la Espriella, que es pro-uribismo, que lo que buscaba era que no se extraditara a los paramilitares. O sea, hay muchos nexos que llevan a, o sea, como lo decía Guillén acá. Piezas de las rompecabezas que van Todos los encajando. caminos del paramilitarismo conducen a Uribe, algo así decía Guillén acá. Entonces, no solo han hablado de reuniones, sino de otros
asuntos que lo involucran. Sí, pero precisamente veamos. Digamos, solo quiero hacer una pequeña acotación, y es que en redes también he visto cómo ponen titulares, digamos, de hace unos años, donde Mancuso obviamente negaba todo esto que dice ahorita. Entonces esta, digamos, es la gran contradicción de la opinión pública, como, bueno, ¿por qué hacía esto antes y no ahora? Y obviamente uno que conoce la cuestión, que sabe en qué mecanismos judiciales está él, cuáles son los compromisos que tiene y las presiones que tenía en ese momento o los compromisos que tenía el gobierno Uribe y ahora con el gobierno Petro. Creo que también esa es parte de que la gente desvirtúa el testimonio Igual no de solo han Mancuso. sido testimonios del gobierno de Petro, él lo ha dicho años antes. Sí, pero en otros años lo había negado y yo se creo que abstenía de por hablar. quererse acoger a la JEP ha sido una de las motivaciones para decir la verdad, porque se hace un seguimiento de si estás diciendo la verdad, los aportes que nos están dando son buenos y nos ayudan a esclarecer la verdad, si no, no te puedes, pues no puedes entrar a la JEP. Entonces me parece que esa es una motivación. Seguramente en años anteriores pues no había la motivación de esta justicia transicional. Entonces pues sí, creo que podría ser esa la razón por la que antes lo negó. Además también es que ahorita tiene un presidente que pues de alguna u otra forma tiene la bandera de la verdad y que menciona que se tiene que conocer como sea de las formas. Entonces básicamente, no sé, me pongo los zapatos de Salvatore Mancuso y digo, pues sí, claro, veo un presidente que de alguna u otra forma me va a ayudar para que yo pueda contar lo que he intentado contar durante mucho tiempo, pero que no he podido porque o tenía un presidente que no me ayudaba, o que tenía unos jueces que no colaboraban, o que tenía un fiscal que podría perseguirme, no sé, pienso yo, porque pues ha pasado en la historia tristemente eso. Entonces yo digo, pienso yo que cuenta todo este tipo de verdad porque pues ahorita Gustavo Petro de alguna u otra forma ha permitido que estos personajes, sea él o sean otros, hablen. Entonces... Pues veamos cómo fue en la entrevista con el periodista Daniel Coronel. Se refirió a estas supuestas reuniones que tuvo con Álvaro Uribe. Veamos. Por supuesto, me he reunido con él. ¿Dónde se ha reunido? Me he reunido en diferentes oportunidades, en el Obérrimo, en una, acompañado del coronel Raúl Suárez, en unas carreras de caballo por allá, en la pista de aviación de Verástegui, en Córdoba, cerca de Cienfuegos y Cereté, ahí en esa intermedio. Y en algunos otros establecimientos comerciales o lugares nos hemos encontrado. De hecho, teníamos una reunión cuando él estaba en campaña en Tierra Alta, a la que él no pudo ingresar porque tenía demasiados carros que lo iban siguiendo y no pudo ingresar a reunirse conmigo. Pero bueno, esas son las maneras en las que las personas tratan de evitar que la justicia llegue a donde ellos. Son personas que muestran una enorme valentía para algunos temas, pero para otros el temor a ser juzgados y a ser públicamente lapidados por sus acciones del pasado, los lleva a tratar de defenderse aún arguyendo situaciones que no son ciertas. Bueno, Mancuso se ratifica en algo que ha venido diciendo, por ejemplo, recuerdo en 2012 en una entrevista con Darío Arizmendi, que incluso empezó a explicar cómo en 2006 Mancuso puso recursos para pagar camisetas, plata en efectivo, comidas, refrigerios para la campaña de Álvaro Uribe Vélez, pero aquí se vuelve a ratificar sobre algo que ha venido diciendo sobre mucho tiempo y el Centro Democrático. El expresidente Uribe ha venido pues trinando una cantidad de cosas, pues negando todos estos hechos, diciendo que esto es mentira, que esas reuniones no existieron, pero aquí llama la atención y es que en todo este contexto, estas declaraciones, no sé si ustedes recuerdan, es que yo pues no encontré ese full track, pero sí estamos de pronto el tiempo no me alcanzó para encontrarlo, pero recientemente Uribe en una de las entrevistas dijo, sí, yo sí he visto a Mancuso, pero empieza a decir esto, empieza a decir, si lo he visto una vez, de pronto lo he visto dos. No, realmente lo vi 3 veces, fueron en eventos de caballistas en Montería, porque nadie sabía que él era paramilitar, era una persona prestante. Recordemos que Mancuso no es cualquier paramilitar, Mancuso estudió, digamos, en la Universidad Javeriana, en la Universidad de Pittsburgh, era una persona con mucho dinero, no propiamente al inicio del narcotráfico, sino que venía de una familia rica. Pero Uribe termina prácticamente diciendo que ha visto por lo menos en unas 7, 8 veces a Salvatore Mancuso, lo cual, digamos, pues yo creo que sí encaja con lo que dice Mancuso. Entonces yo encontré un full track que se asemeja a esa situación. Quiero que por favor lo veamos.
que es como la respuesta de Uribe a Mancuso. Por favor. Mancuso miente, jamás se reunió conmigo. Nos saludamos pocas veces por mi vinculación a Montería. No tuvimos conversaciones. En la campaña presidencial me negué a reunirme con él, como quedó públicamente establecido. Y también, públicamente, desautoricé que me apoyara en Barranca Bermeja, como me había dicho el padre de Ru. Nunca entró a la casa del ubérrimo. Esta casa fue la única mayoría de la finca hasta 2006. Los comandantes regionales de Fuerzas Armadas me visitaban con frecuencia para preguntar por mi seguridad. He tenido seguridad oficial, nunca privada, desde 1988. Recordemos aquí algo que es muy importante, lo que dice Junior Martin en el chat del tercer canal. Saludamos a toda la audiencia. Y es que el 28 de julio de 2004 fue invitado Salvatore Mancuso por orden de Álvaro Uribe al Congreso para que se dirigiera a los congresistas que él eligió, más o menos el 33%, y fue ovacionado, fue aplaudido en medio de todas esas pancartas de las víctimas del paramilitarismo. Y esto es importante recordarlo porque hoy todo el uribismo que se rasga las vestiduras diciéndole terrorista a Mancuso, hace 20 años lo catalogaban como el gran héroe de Colombia. Así que es muy importante la memoria aquí de Junior Martin. Igual pues también nosotros entrevistamos a Pablo Hernán Sierra, y Pablo Hernán Sierra lo que nos decía es que básicamente, igual también Salvatore Mancuso lo dijo en la entrevista con Daniel Coronel, y es que ellos eran el exponente político que ellos tenían. Entonces evidentemente este personaje de alguna u otra forma sí, ayudó, inspiró a que los paramilitares hicieran lo que hicieron, y lamentable otra vez recordar ese aspecto del Congreso de la República que fuera tan aplaudido y tan alabado en ese momento. Yo soy de los que piensan que la gente tiene derecho a tener una simpatía con los paramilitares. Eso abarca la libertad de expresión. Pero en el reglamento de los congresistas uno no puede aplaudir a nadie, no puede aplaudir absolutamente a nadie. Entonces aquí lo novedoso es que, por ejemplo, en 2009 suspendieron el debate contra Andrés Fernández, ministro de Agricultura, por el tema de corrupción de agroingreso seguro. Cuando aplaudieron al senador Robledo, se suspendió el debate. Pero cuando aplauden a Mancuso, entonces eso sí está bien. Entonces es una doble moral que hay en el Congreso. Creo que ese es el quick del asunto. Ya lo que podamos opinar sobre aplaudir a un criminal de lesa humanidad, pues este país tiene una simpatía con el paramilitarismo y por eso es que no se ha podido desmontar. No, igual también, pues si uno se pone a hacer como básicamente un análisis del surgimiento del paramilitarismo, pues ellos también querían defender sus tierras. Igual de alguna u otra forma, como fueron los guerrilleros, querían defenderlo de ellos, y esa parte de querer defenderse no está mal. ¿Qué fue lo malo? Que ya después con los años la ideología de ellos cambió, el actuar de ellos cambió, el tema de cómo ejecutaban las cosas fue paupérrimo y terrible como empezaron a hacer. Entonces uno podía empezar con ese tema de la simpatía, decir, quieren defender lo suyo, está bien que lo hagan. Que los métodos y las formas... No, pero el monopolio de la violencia o de las armas tiene que ser del Estado. Sí, pero lo que yo me refiero es cuando... Si la violencia no... Sí, la violencia tiene que ser del Estado. El Estado puede ejercer violencia para recuperar el orden, pero son a lo que realmente legítimo. Fuerza. Es el monopolio de la fuerza. Porque ejercer violencia sí es algo ilegal desde cualquier... A lo que yo me refiero es que si una persona se quiere defender... Aunque lo hacen, ¿no? El ejército de Colombia ha sido violento. Pero se llama el monopolio de la fuerza, sí. O sea, lo que yo quiero decir es básicamente si una persona se está defendiendo de algo que lo supera y que realmente es la única forma que puede hacer... Está bien, que ya después eso sobrepase sus intereses, que empiece a cambiar las situaciones y todo eso, ya es lo que me parece paupérrimo. O sea, digamos, si usted le están, por ejemplo, atacando a su familia, pues usted ¿qué va a querer defenderla? Que ya la defienda y usted empieza a querer más, a buscar más, por ejemplo, a defender el barrio, a defender la localidad, a defender la ciudad, pero empieza a utilizar otros métodos que... Pero ya hay algo para eso. Está la policía, está el ejército. Sí. Eso que pasó ahí fue que con esa justificación se armaron grupos paramilitares y se echaron un poco de gente. Pero digamos... Yo sé que esto es una discusión muy potente, pero por cuestiones de tiempo, sigamos. ¿Usted qué nos tiene más para contar de los 12 apóstoles y toda esta cuestión? Como escuchamos hace poquito, Álvaro Uribe les dijo que no se reunió con paramilitares. Cuestionable, muy cuestionable. Pero pues nosotros igual hemos hecho una investigación sobre el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, y recientemente, como yo les había comentado, pues Salvatore Mancuso ante la JEP el 16 de mayo del 2023 dijo que
la masacre de La Granja, que se cometió en junio del 96, pues se pudo cometer por este grupo paramilitar ya que les dieron acceso a este municipio. Y también Salvatore Mancuso, ante los pedidos de los jueces en la JEP, pues comentó que ellos sí también operaron con el grupo paramilitar Yarumara Antioquia. Aquí vemos lo que dijo Salvatore Mancuso en la JEP. El otro documento que va a aparecer más adelante es básicamente la información que tenemos nosotros de los 12 apóstoles, en donde Salvatore Mancuso, como bien lo dije, reacciona al aspecto de Rodrigo Pérez Alzate, que era el comandante que, como les comenté, llegó en el 96 a Yarumal y después formó su grupo paramilitar llamado el Grupo de los Pérez. Y aquí, esta imagen, si podemos ponerle pausa para que quede, para que todo el mundo lo pueda observar, la Fiscalía, nada más y nada menos, vincula al hermano de Álvaro Uribe Vélez como uno de los integrantes del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles. Entonces aquí podemos ver que aunque Álvaro Uribe Vélez no se haya reunido con los paramilitares, pues sí conocían de que la familia de este expresidente y que la Pero familia es que hay Uribe varias Vélez... cosas. Mira, por ejemplo, eso de que Uribe no se ha reunido con los paramilitares es falso. Por ejemplo, el 31 de octubre de 2001, siendo candidato, fue al Magdalena Medio y se reunió con toda la plana narcoparamilitar del Magdalena Medio. Los paramilitares de Ramón Izaza le hacían campañas, están videos. Es que el tema de Uribe con el narcotráfico y el paramilitarismo está lleno de audios, videos, testigos muertos, investigaciones periodísticas, libros. Por eso es que hay tanta información en torno a Álvaro Uribe. Esto no es una opinión, sino que hay una claridad de una cantidad de cosas. Y esta es solo una reunión que yo recuerdo que está absolutamente documentada, pero para agregar a este tema, no hay que olvidar que en la gobernación de Álvaro Uribe se empezó a proyectar el proyecto de Pescadero y Durituango, y por eso es que los paramilitares cometieron estas masacres de La Granja y El Aro, que es la zona de Ituango. Entonces ellos necesitaban sacar a todos estos líderes sociales, al señor abogado Jesús María Valle, los que se oponían a todos estos proyectos legítimamente, y por eso es que hoy están muertos. Entonces digamos que aquí es importante recordar que fue en la gobernación de Uribe que se estructuró el tema de Hidroituango, se pensó, se proyectó y se cometieron estas masacres en el marco de ese proyecto. Y bueno, y también ¿cuál es la idea de mostrar también estos documentos y lo que ha hecho Salvatore Mancuso? Pues mostrar a la opinión pública que este personaje, Santiago Uribe Vélez, no se ha mencionado en los altos mandos de las autodefensas, por ejemplo, en temas mediáticos, para hablar sobre la relación que tuvieron con los paramilitares. Entonces, pues desde aquí pedimos y decimos que si realmente el hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez estuvo involucrado con paras, pues que la gente lo diga y que salga al público, porque realmente es muy triste que este grupo paramilitar, los 12 Apóstoles, que además tenía de jefe también a un cura, que qué desgraciado la verdad, pues operaron y hicieron esto. Entonces, ya también para ir finalizando con este segmento, invitarlos por favor a que vean también la investigación que realizamos sobre los 12 apóstoles. Lo pueden buscar así, 12 apóstoles, tercer canal, y van a ver pues lo que les comento, que un cura recibía los testimonios de sus feligreses y después iba y asesinaba a las personas porque pensaba que eran guerrilleros. Bueno, ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI DaviPlata 310-779-3518. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.